Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mario Pentón. Esto es Martín Noticias y con mucho gusto quiero compartir con ustedes algunas noticias relacionadas con Rogelio Bolufé. Rogelio Bolufé es un personaje bien interesante, bien pintoresco, que había llegado aquí al sur de la Florida hace algunos años y que se presentaba como un militar cubano y que además era un militar, un miembro del MININT, un oficial del MININT que había sido guardaespaldas de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Bueno, este señor, que ustedes recordarán que yo había hecho un reportaje contándoles cómo él ni siquiera tenía permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos, acaba de ser deportado a Ecuador y esto lo he confirmado a través de fuentes verificadas. La deportación ocurrió el 1 de junio del 2026, después de que Bolufé pasara casi 10 meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de ICE. Yo mismo les conté cómo este hombre había sido arrestado aquí en el sur de la Florida. Bueno, circularon además varios rumores, versiones de que había sido deportado a Cuba. Nosotros hemos podido comprobar, repito, hemos podido comprobar de que no fue deportado a Cuba, él fue deportado a Ecuador, de donde era ciudadano, como mismo yo les había contado en el primer reportaje que hice sobre este hombre. Repito, Bolufé es ciudadano de Ecuador. Ok, les cuento. Este hombre de 44 años fue arrestado el 17 de agosto del 2025. Repito que no tenía ni siquiera permiso de trabajo, no tenía residencia en los Estados Unidos. Y cuando fue arrestado, ¿cómo fue el arresto? Bueno, el arresto fue en un control policial. Según el reporte del arresto de Miami-Dade, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos una bolsa con un polvo blanco que al parecer era droga. Bueno, el cargo fue posteriormente retirado, pero el ex oficial, y por cierto, quiero poner entre comillas esto de ex oficial porque hay muchas dudas. Mucha gente me ha escrito desde Cuba, eso es un mentiroso, él no era ningún oficial. Este hombre, que aseguraba que era mayor, bueno, pues quedó bajo custodia migratoria. Fuentes consultadas por Martín Noticias señalaron desde agosto que Bolufé no tenía ni residencia ni permiso de trabajo aquí y también indicaron que tenía residencia en México y la nacionalidad ecuatoriana de la cual les hablé. La nacionalidad ecuatoriana la obtuvo por un matrimonio anterior. Esto es parte de la investigación que realizamos en Martín Noticias. Este caso ha estado rodeado de contradicciones. Aquí ven estas imágenes de Bolufé con Manuel Marrero, con Sandro Castro. Luego este hombre llega aquí al sur de la Florida y aquí lo tienen con Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, y supuestamente se convierte en un opositor armado. El régimen cubano lo incluye en esa lista de terroristas donde, por cierto, hay varias personas ahí que son muy sospechosas de colaborar con la dictadura cubana. Y bueno, les digo, esto ha estado repleto de contradicciones desde su inicio. Este hombre se acercó a líderes del exilio también. Hay fotografías de él eh, tanto con políticos como con influencers, etcétera. eh, un poco como que buscaba protagonismo. En una entrevista en 2020, en una entrevista con Jaime Bailey, acabadito de llegar en el 2020, viene a los Estados Unidos. Por cierto, esto también lo investigamos en Martín Noticias, vino con una visa de turismo, él no cruzó la frontera. Recuerden, tenía residencia mexicana. En el 2020 le dan una visa de turismo por sus negocios, supuestamente tenía negocios prósperos en México, o casualidad, muchos de los testaferros cubanos tienen negocios prósperos en México. Y este hombre viene a los Estados Unidos con esta visa, se queda aquí en los Estados Unidos y entonces se presenta en Mega TV con Jorge Bailey además, con Jaime Bailey, perdón, como un antiguo integrante de la seguridad personal de Fidel Castro. Jaime Bailey lo destroza en la entrevista, le dice, yo, discúlpame, pero como que no te creo. Dice que quiere regresar a Cuba para liberarla. Sin embargo, eh, nunca se ha confirmado de manera independiente ese historial exacto dentro del aparato de seguridad cubano. En aquella entrevista incluso afirmó que no había desertado del Ministerio del Interior. No he desertado ni desertaré. Dijo en esa entrevista que, por supuesto, levantó un montón de comentarios, se hizo polémica.
todo parece indicar que era lo que él deseaba. Bueno, la historia todavía se vuelve más confusa por sus vínculos con Sandro Castro. Ahí lo tienen en el funeral de Fidel Castro. Y Sandro en redes sociales, bueno, aparece en estas imágenes con Sandro Castro también de fiesta en La Habana. Su hijo, por cierto, Carlos Rogelio Bolufé García, conocido como Carluchín Verde, es inseparable de Sandro Castro. Y a la vez el régimen cubano le incluye en esta lista de terroristas. Qué raro que el régimen cubano lo incluya en una lista de terroristas cuando su hijo es el íntimo de Sandro Castro. Hay muchas cosas raras aquí. Bueno, La Habana lo señala como el cabecilla del grupo La Nueva Nación Cubana, al que había acusado de planear sabotajes contra infraestructuras energéticas en Cuba. Por cierto, gente vinculada al régimen cubano aquí, que repite su propaganda, que le hace el trabajo a la dictadura cubana, agentes de influencia claramente de la dictadura cubana aquí en el sur de la Florida, han salido a defender a este hombre a capa y espada. Hay muchas cosas raras en este caso. Un caso lleno de zonas oscuras. Un ex oficial cubano que se presenta como opositor en Miami, que ha sido acusado por La Habana como terrorista, pero que al mismo tiempo mantenía vínculos personales y familiares con la familia Castro. Durante el tiempo que fue detenido por ICE, Bolufé denunció condiciones de reclusión terribles, falta de accesos a documentos legales, problemas para comunicarse con su familia. Este hombre incluso hizo una huelga de hambre mediática, llamó a los medios de prensa, su huelga de hambre, bueno, fue recogida en algunos medios de prensa, promovió una organización de detenidos migratorios llamada Unión de Secuestrados por ICE. Es decir, dentro de la prisión armó lo suyo. Hay una revista estadounidense que dijo que tras haber llegado a Ecuador, Bolufé aseguró que había sido deportado sin previo aviso. A nadie hay que darle, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, ¿no? Esto de las deportaciones no llevan aviso. De hecho, ICE dice que por seguridad de sus oficiales ellos no hacen ningún tipo de avisos. Dice que lo deportaron sin dinero y sin teléfono. Esto es algo que es bastante común. Y según su versión fue dejado en Guayaquil con el uniforme gris del centro de detención. Dice que además había sido todo esto, toda esta deportación había sido una represión por sus activismo y por la manera en que estaba dentro de esas prisiones criticando al gobierno del presidente Donald Trump. Por supuesto, ICE no ha confirmado esta versión. Y las especulaciones sobre su deportación aumentaron después de que Sandro Castro publicara un video, Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicara un video de inteligencia artificial con él diciendo que regresaban a La Habana, una especie de, ya saben, las tonterías de Sandro Castro. En fin, repito, Martín Noticias ha documentado que este hombre, muy vinculado a la familia Castro, muy, por decirlo menos, raro todo su historial, ha sido deportado, fue deportado inicialmente a Ecuador, no sabemos si regresará a Cuba, lo cual sería muy llamativo. A mí vamos a estar muy pendientes en los próximos días a ver si regresa a Cuba, porque recordemos, está en la lista de terroristas. Entonces, no sé, estaremos muy pendientes de este caso. Soy Mario Pentón, gracias por la sintonía, gracias por la confianza en el trabajo que realiza Martín Noticias. Este hombre, ciudadano ecuatoriano, también ciudadano cubano, residente en México y que llegó a Estados Unidos con una visa de turismo, se quedó después de esa visa de turismo y que por cierto también aplicaba la ley de ajuste cubano. Parece ser que las autoridades ya sabían de sus vínculos con la familia Castro y no le concedieron la ley de ajuste cubano, pues ha sido deportado a Ecuador. Manténgase en sintonía, nos mantenemos por supuesto al tanto. Quiero saber si regresa a Cuba, va a ser muy interesante ese regreso si es que lo hace. Soy Mario Pentón, síganos en todas las redes sociales por favor y siga Martín Noticias.